Cuando me dijeron que yo iba a ser el presidente del banco, yo no quería ni aún en ese momento. Carlos Raúl Yepes. Yo las mieles del triunfo, las mieles de la alegría, las mieles de compartir, apenas las vine a ser consciente de ellas en forma y a disfrutarlas ya cuando renunció al banco. Para mí la vida no ha sido de jerarquías, vuelvo y repito, ha sido de contacto con el otro. Entonces para mí era tan fácil sentarme como con la señora que barría y trapeaba y me la encontraba a las 6 de la mañana y que ella se me acercara y me dijeran: oiga, yo sé lo que usted está proponiendo, calidez, cercanía, respeto e inclusión. Me lo decía la señora de los tintos y del aseo. Y muchas veces yo llegaba donde un vicepresidente ni se la sabía, pero yo quería era lo que ella estaba diciendo. Me acuerdo que una vez estaba yo en una esquina esperando que cambiara el semáforo, me encontré con un profesor de la universidad y me dijo: Yepes, usted sí es muy de buenas, ahí vi que lo nombraron en el banco. Inclusive era en el BIC, en esa época, yo estaba recién empezando allá. Y tal vez ha sido las frases que más me han ofendido en la vida. Usted es que es muy de buenas. No, yo lo que soy bueno, y soy buena persona, y soy bueno para trabajar, y me gusta lo que hago, y me comprometo con lo que hago, y no le fallo a nadie. Buenas tardes a todos. Hoy es un día increíble para mí, Carlos, porque inicio este proyecto de podcast que me tiene demasiado ilusionado. Yo siempre he sido una persona que para admirar a un ser humano no miro tanto sus logros, no miro tanto su parte material, sino el ser humano que es. Yo siempre hablo que no se vale cualquier camino para llegar a Roma, sino que hay un camino a través de los principios y valores a través del cual podemos llegar a ese fin último, ¿cierto? Desde mi comunidad, que hoy somos más de 1.800.000 personas, mi propósito es inculcar principios y valores en la juventud, en las personas, que la gente entienda que puede salir adelante, pero con un camino claro que es el de los principios. Hoy te quiero presentar a mi comunidad, Carlos Raúl Yepes, un padre para mí, un mentor, una persona que admiro demasiado por lo que ha sido conmigo como ser humano, por la conexión que hemos tenido desde esos principios. No voy a decir, Carlos, quiero que la gente te conozca y en esta conversación vayamos contando cosas de tu vida, pero un colega, un abogado, un profesional extraordinario, pero más que todo un ser humano increíble. Bienvenido, Carlos. Pues Johnny, mil gracias, feliz de estar acá. Así como expresas esa emoción, pues yo también tengo que expresarla porque sabes que te conozco hace muchísimo tiempo, te he seguido el camino como tú has seguido el mío, nos encontramos en la vida y no nos hemos separado y sé que no nos vamos a separar porque ha sido un aprendizaje recíproco. Yo feliz de estar acá, de conversar de tantas cosas que nos unen, sobre todo de las convicciones, que es lo más importante en la vida al fin de todo. Total, quiero contar para iniciar y romper el hielo la historia de cómo te conocí. Yo no sé, cada quien tiene la historia de su perspectiva, yo la viví con mucha intensidad, yo te lo he contado en su momento, pero quiero volver a contártelo a ti y a las personas que me siguen. Imagínate que yo trabajaba en la Cámara de Comercio, a mí me habían nombrado como coordinador de juventudes para liderar un evento que se llamaba Jóvenes Protagonistas del Cambio. Teníamos la tarea de meter 2.000 personas en un auditorio, de inculcar en los jóvenes esas ganas de superación. Y a mí alguien me dice: Johnny, ¿sabes qué? Tú como coordinador del evento, ¿no te gustaría traer a Carlos Raúl Yepes? Y yo digo: Carlos Raúl Yepes, ¿quién es Carlos Raúl Yepes? Pues yo estaba en Cartagena, yo tenía 19 años, estaba empezando todo este tema profesional, todavía estaba en la universidad. Y me dicen: no, él es el presidente de Bancolombia. Y yo digo: presidente de Bancolombia, ni se les ocurra. En un evento de jóvenes no vamos a traer al presidente de Bancolombia. Los jóvenes necesitan entusiasmo, necesitan otro tipo de mensaje. De pronto va a ser muy acartonado, muy tradicional. Y esa persona me dice, se me queda viendo, hace una pausa y me dice: Johnny, se nota que no conoces a Carlos Raúl. Y me dice: quiero invitarte a un evento de la Andy para que veas la intervención. Y tú decides si crees que Carlos Raúl va a motivar a los jóvenes a eso que queremos en Cartagena. Y yo: listo, yo voy al evento de la Andy. Voy al evento, tú hablabas como a las 9:10 de la mañana, yo me pierdo tu conferencia, no pude llegar. Y dije: ahora yo cómo conozco a esta persona. Y me dice: no te preocupes que a las 2 él va a estar autografiando sus libros a las personas que lo han comprado. Yo fui a las 2 de la tarde al punto de venta, compré tu libro, te estaba esperando y tú llegas. Cuando tú llegas, en 2 segundos me dices: ¿cómo te llamas? Yo te digo: mi nombre es Johnny Romero. Tú me das el autógrafo del libro y te vas. Fueron 2-3 segundos que tuvimos de contacto. 1 hora después estábamos en el buffet del evento, yo estoy comiendo,
estoy poniéndome la comida en el plato y yo siento una voz que me dice, Johnny, no te sirvas mucho que te engordas. Volteo y eras tú que me estabas diciendo esto. Y yo decía, ¿cómo es posible que una persona que me conoce 2 segundos, que autografió no sé cuántos libros en ese momento, me llama por mi nombre, se interesa y tiene una actitud de gracia hacia mí? En ese momento me pareció memorable, pero dije, voy a leer su libro, porque esta persona me acaba de llamar la atención desde su ser. Comienzo a leer mi libro, por otro camino, lo termino de leer, me encanta, y cuando me faltan 5 páginas para terminar, te escribo. Digo, Carlos, estoy obsesionado con este libro, me encanta lo de ser más para servir mejor, quiero contarte de mi proyecto social, y fue cuando nos conocimos. Esa es mi parte de la historia, y creo que confirma el hecho de, más de todos los logros que tú has tenido profesional, el ser humano que eres es increíble, y por eso hoy estás en este espacio. ¿Cuál es tu perspectiva de la historia? ¿Recuerdas? La recuerdo claramente. Yo afortunadamente todavía tengo muy buena memoria y he hecho un ejercicio toda la vida de mnemotecnia. Entonces trato de cuando a mí me presentan, por ejemplo, una persona, yo la miro a los ojos, pongo atención a su nombre y lo recuerdo con algún aspecto, alguna seña. Seguramente cuando ya me acordé de tu nombre, seguramente apunté el joven flaco que se me acercó, y entonces por eso ya lo guardaba así. El problema que yo tengo es con los contactos del celular, porque eso está lleno de referencias. El señor de corbata verde en el evento de la Andy en el 2017. Claro. Entonces, pero así me acuerdo de todo. Y efectivamente no se me olvida ese momento por el entusiasmo, por el cariño con que llegaste, con la sinceridad, con lo genuino, con lo espontáneo. Y la verdad, eso nunca se ha acabado. Siempre lo he sentido de parte tuya, siempre te he sentido cercano, siempre he sentido que haces cosas importantes, interesantes. Y cada que hablamos en la vida coincidimos cada vez más de que tenemos ese propósito de mejorarnos como personas, de mejorar las organizaciones donde estemos, cualquiera de ellas sean, y por supuesto de apoyar nuestra sociedad. Son como esos 3 niveles, que también son niveles de liderazgo. El liderazgo de mí mismo es el más importante, que es cuando tú te conoces a ti mismo, porque si uno no se conoce a uno mismo, ¿con qué derecho va a ir a manejar los demás? A ser líder de los otros si ni uno sabe quién es uno. El liderazgo de las organizaciones, por supuesto, cuando uno está en una organización, tiene que ser líder. Y te digo una cosa, uno para ser líder no necesita jerarquías, no tiene que ser jefe. Claro. Simplemente volvemos a lo mismo. El líder sin cargo de Sharma era. Así es, de Robin Sharma. De Sharma. Y en ese momento uno dice, esos líderes están en todas partes. Lo que pasa es que uno desarrolla ese olfato de verlos. Y yo creo que contigo lo desarrollé muy bien, porque también tenemos que contar que de ahí nació Soy Cartagena, la fundación que tenemos allá, en la que seguimos vinculados, en la que seguimos trabajando por esa sociedad mejor. Pero nunca nos descuidamos de que trabajamos en el mundo de las organizaciones, y también que para poder llegar a la sociedad de las organizaciones, pues el primero con el que hay que trabajar es con uno mismo, y eso es lo más escaso. Total, Carlos. Después de ahí que nos conocimos, yo te escribí y a los 5 minutos me dijiste, Johnny, claro que te recuerdo, fuimos a tomarnos un café cerca, en el centro, ¿recuerdas? Y pues Hotel Santa Teresa, en un café que queda diagonal al Hotel Santa Teresa. Y yo te dije, Carlos, qué lástima que los malos hagan también su trabajo y nosotros los buenos a veces seamos buenos dormidos. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Pero que siempre ha sido una preocupación tuya. Así es. Y tal vez en alguna conversación nuestra en el pasado tú le decías, el buenismo nos está matando. Así es. Porque unos hacemos unas cosas, queremos una sociedad diferente, mejor, como la queramos ver. Y hay otros que la ven diferente y se comportan de una manera diferente. Pero uno tener 1.800.000 seguidores, eso no es fruto del azar. Yo creo que cuando uno está en conversaciones con las personas, uno sabe que tiene el deber de compartir y hacer mejor a los demás. De hecho, el padre Vaina, que era el filósofo de los jesuitas, porque está vivo, él dice que el líder es el que hace mejor a los demás. Y fíjate que en esa afirmación no hay jerarquía ni hay cargo. Total. Es hacer a lo mejor a los demás. Y eso lo puede hacer uno con todas las personas, todos los días, en cuanto contacto tiene.
simplemente porque eso requiere de unas características que no son fruto del azar, sino que eso también viene dado y viene formado, y a uno lo forman en la casa, lo forman en el colegio, lo forman los amigos o lo deforman, lo que sea, pero eso es un paso a paso de irse uno identificando y queriendo trabajar. Yo he sido privilegiado porque donde he estado, de haber llegado a la primera organización, que era pequeña, era una oficina de abogados como la que tienes tú con tu padre, la familia. Pues yo ahí servía tintos, barría, trapeaba, cuidaba a los clientes, iba a los juzgados, y yo digo que es la parte más bonita que recuerdo de mi formación, porque todos los trabajos son dignos, todo es bonito, todo es formativo. Ahora me dicen, bueno, ¿y usted retiró de Bancolombia y ahora qué hace? Y digo, yo me levanto a aprender. Y con esa actitud todos los días aprendo, y por eso disfruto cada día. Además porque también son los problemas de salud que he tenido, que para mí cada día que me llega es un regalo de Dios, que sé que lo tengo que aprovechar muy bien. Y la verdad es que los aprovecho muy bien. No desaprovecho un solo día que reciba. Y salgo desde temprano a recibirlo porque me levanto muy temprano, tengo buenos hábitos. Me acuesto, antes sí me acostaba muy tarde. Yo pues salía los viernes y volvía los sábados cuando estaba joven, pero ya me acuesto temprano y me levanto temprano. ¿Todavía tomas aguardiente? De pues vez en sí, cuando. claro, pero mucho menos, y aguardiente Claro, con naranjada. claro. Pero ya no, ya los médicos me dicen que tome un whiskycito. No, eso a mí no me gusta. Claro. No hay como el aguardiente. Claro, total. Carlos, hablemos un poco de tu historia. El Carlos Raúl del colegio. ¿Cómo pensaba ese joven de primaria, ese joven luego de bachillerato? ¿Qué soñaba en la vida? ¿Qué quería hacer? Pues mira, lo primero, Johnny, que uno tiene es que cuando uno tiene una buena familia, hay que verlo como un privilegio porque no todo el mundo tiene una buena familia. En cualquier sentido que queramos decir bueno. Yo tal vez cuando digo una buena familia, lo digo en el sentido del cuidado. Yo sentirme cuidado. Y puede que ni sea solo el papá y la mamá. Cuidado por los abuelos, cuidado por ese vaso de consanguinidad. Entonces, cuando uno se siente cuidado, es un privilegiado. Y yo, pues, en el otro sentido, de tener papá, mamá, hermanos, mi papá músico, mi mamá ama de casa, y yo soy el mayor de 5 hijos, pues todos fuimos formados de una manera muy especial, y especial digo estricta, disciplinada, pero con mucho amor. En mi casa no había problema, mi papá era una persona que a toda hora transmitía enseñanzas. Tal vez tú te acuerdas, creo que en el libro Por otro camino que mencionabas ahora, de regreso a lo humano, cuento la historia de que mi papá se sentaba en la mesa del comedor y nos decía, cuando aquí se viene a hablar de alguien, es para hablar bien. Aquí, por favor, no vengan. Entonces, mis hermanos, yo, nunca hemos sido chismosos, no participamos de redes interesándonos, digámoslo, maldadosamente en la vida del otro, no opinamos descalificando, y eso le da a uno una paz interior, que es muy importante. Entonces, el proceso de formación de la casa fue muy interesante, fue bonito, fue tranquilo. Estudiamos en el Colegio San Ignacio todos los hermanos, con los jesuitas. Yo soy fruto de los jesuitas. Como uno es fruto, también lo digo, de sus relaciones. Uno es fruto de sus conversaciones, buenas o malas, pero uno es fruto de eso. Uno es fruto de sus amistades, con quién estoy, de qué hablamos, cuándo nos juntamos, para qué, si hay valores como la solidaridad, o cuando a ti te pasa algo y pasas desapercibido, o no te escriben. Yo tengo un amigo que dice, no, el día del cumpleaños no me escriban por WhatsApp, a mí me llaman, yo quiero oír la voz de todos ustedes. Eso de sentirse acogido es muy, muy bonito. Y después de uno sentirse acogido y cuidado, pues ya pasa una etapa más de la universidad y es el reconocimiento, de sentirse uno reconocido. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos de reconocimiento, claro, y de acogimiento y de cuidado. Entonces, ese proceso uno va madurando, llega a la adolescencia, la universidad estuvo muy bien. Me fui a España a estudiar al Instituto de Empresas, Administración de Empresas,
No pude terminar porque mi papá le dio un infarto y uno pues con mamá y 5 hermanos me tocó devolverme, pero sin embargo fueron 9 meses que yo pude aprovechar muchísimo y todavía voy a España, voy a Madrid y me encuentro con los compañeros de esa época, ya abuelos. Yo todavía no soy abuelo, pero ellos sí, y ya estamos grandes, como diría uno. Pero es un proceso muy bonito y vuelvo y repito, no es fruto del azar. Uno se iba buscando esa formación, esa identidad. Y para mí la identidad con la comunidad jesuítica, con los jesuitas, fue muy valiosa. Porque los jesuitas tienen una característica muy especial y es que a uno todo el proceso de formación lo desarrollan en una sensibilidad por los demás. Entonces, cuando uno es capaz de hablar del otro, de hablar de los vulnerables, lo primero que reconoce es que es capaz de hablar de ellos. No le pasan desapercibidos, porque muchas veces el desconocimiento de la injusticia social es lo más grave de la indiferencia. Entonces uno a toda hora está hablando de eso. Yo recuerdo que en la Javeriana en Cali me hicieron una vez una entrevista y salió de las respuestas espontáneas algo que salía y que yo puse en mi libro Por otro camino como parte de la carta de renuncia a mí mismo, que era: yo quiero, cuando termine este periodo de vida de formación, este periodo laboral, no me imaginaba todavía salir porque apenas estaba entrando como presidente de Bancolombia, pero yo sí decía, lo tenía muy claro y lo tuve claro toda la vida. Cuando yo termine esta etapa de privilegios, quiero irme a ser visible a los invisibles. Y yo creo hoy en la vida he depurado un poquito más esa frase escuchando al Papa Francisco, cuando no solamente podemos hablar en esta sociedad invisible, sino de vulnerables y descartables. La sociedad del descarte. Hay demasiados seres humanos que ignoramos, no vemos y los tenemos saliendo de la casa, saliendo del trabajo, caminando por un parque, saliendo de un restaurante. Entonces los tenemos ahí, pero tal vez, como dice Matthew Ricard en su libro En defensa de la felicidad, que es un libro hermoso, muchas veces tenemos las cosas tan cerca que no las vemos como los ojos no ven los párpados. Y todo el mundo empieza a hacer el ejercicio a ver si los ve y definitivamente los ojos no ven los párpados. Claro. Carlos, te hago una pregunta. Tú has dedicado tu vida a hacer más para servir mejor, que es una frase de los jesuitas y que tú hablas mucho en tu libro. Y sea donde estés, te has encargado de ayudar a los demás de alguna u otra manera. ¿Tú cómo crees que tenemos que hacer nosotros los seres humanos que queremos ayudar a otros para hacerlo de manera efectiva? Tú sabes que yo llevo muchos años con mi fundación y uno muchas veces se hace preguntas de si la forma en que uno lo está haciendo es efectiva, porque termina uno sintiendo que el acompañamiento tiene que ser permanente con este tipo de personas para que alcancen esto. Una frase de Robin Sharma que a mí me gusta dice: el mejor liderazgo es cultivar una genialidad ejemplar. Entre yo mejor ejemplo sea un genio en el ejemplo que doy, voy a transformar muchas vidas sin tener que interactuar con ellas. ¿Tú qué opinas del ejemplo que ha dado Carlos? En este comentario que haces, formato pregunta, realmente son muchos los elementos, porque ahí habla uno de liderazgo, habla uno de ejemplo, y uno podría decir, el mejor liderazgo es un buen ejemplo. Entonces, fíjate que son muchas formas en que uno puede observar ese liderazgo, verlo en virtudes, en algo que es esencial en este podcast y en lo que tú piensas y quieres transmitir, que son los principios, los valores, ese acompañamiento de la familia, todas estas cosas en las que creemos y que son el verdadero fundamento de la sociedad, son sus fundaciones. Sobre eso no va a haber cambios, puede que haya cambios superficiales en muchas cosas, pero mira, yo acabo de leer y en un nuevo libro que ya entregué a la editorial y que no puedo decir todavía el título, pero sí puedo compartirte temas. Ahí acabo de hablar precisamente sobre esa forma de encontrar la felicidad. Y la felicidad al final, vista desde muchas aristas, por muchos autores. Empezando, si quieren, utilicemos los que más conocemos, Aristóteles, Sócrates, pero llegando a los más recientes, que puede ser el mismo tal Ben Shahar o Laurie Santos en la Universidad de Yale, hay una verdad y hay una constante, o varias verdades y varias constantes. La primera es que la felicidad no tiene que ver con el placer ni la euforia, como para ir definiendo. La segunda, que no tiene como que ver ni con el dinero, como una búsqueda despiadada del dinero,
Pero por supuesto todos necesitamos del dinero para comer, para hacer nuestras cosas. Al final un estudio de Harvard habla sobre la felicidad después de 75 años de investigación. Y fíjate cómo lo determinaron. La felicidad depende del mayor número de relaciones positivas que usted sea capaz de construir en su vida. Y la familia, lo decíamos ahora, los amigos, los entornos de relaciones positivas. Uno lo ve como muy obvio, pero es que no es tan claro, de que las relaciones positivas son lo que a uno lo levantan. Yo, por ejemplo, y sé que hablamos de esto en otros momentos, lo hemos hablado, pero por ejemplo yo rezo el Padre Nuestro todos los días, lo rezo muy consciente. Y tal vez de las muchas frases conscientes que rezo es cuando digo, danos hoy nuestro pan de cada día. No estoy solo pensando en el alimento material, sino también en el alimento espiritual. Yo esa frase la interpreto como, ¿qué me mueve? ¿Qué me hace a mí levantarme de la cama? ¿Qué me hace a mí disfrutarlo, encontrarme con los demás, salir a aprender? Entonces uno que está casado y con 2 hijos, yo digo, yo me levanto a hacerlos felices a ellos. Yo me levanto a cuidarlos, a estar preocupados. Y cuidarlos no quiere decir evitarles problemas, que eso también es muy importante. La felicidad, uno cree que la felicidad es solo personas que no tienen problemas. Eso no es así. Uno no conoce la luz y no sabe que hay oscuridad. Y no sabe que hay oscuridad cuando ve la luz. Se necesitan. Entonces, igual, cuando uno va a hablar de felicidad es porque conoce de la tristeza, porque uno ha sufrido. Yo he sufrido mucho. El sufrimiento mío, que puede ser los sufrimientos son de muchas categorías y clases. El sufrimiento mío, por ejemplo, es el de la salud. Como a los 32 años yo ya estoy operado del corazón, a corazón abierto, y eso empieza todas las enfermedades, que él te lo va a describir de esta manera. A mí hizo un programa Dora Glotman para Caracol Televisión, y en una de los apartes de la entrevista, ella me decía, es que me han dicho que usted es muy enfermo. Yo le dije, Dora, eso es verdad. Yo soy enfermo del corazón, del hígado, soy prediabético, tengo hipertensión, dislipidemia, he tenido pancreatitis, diverticulitis, soy operado del colon, me fue mal, me quitaron 60 centímetros de colon y me dio peritonitis, salí con colostomía. Me dice, ¿pero qué es todo eso? Pero es que usted se ve muy bien. Y yo le dije, efectivamente, porque es que yo nunca me he enfermado ni de la actitud ni de la fe. Y son 2 cosas reales que donde a mí la vida me ha puesto en el extremo. Yo estuve a punto de morir, estaba a punto de morirme 3 veces, muy consciente de esos momentos de muerte, el corazón, la peritonitis, son momentos de llegar yo a estar en cuidado intensivo hasta 21 días. Pero es que en esos momentos es cuando uno se conecta con la vida, donde la actitud lo lleva a movilizarse y por supuesto que uno necesita de la fe para estar tranquilo con eso. Yo sí me puedo afirmar como un gran paciente de hospital. No molesto a las enfermeras, trato de no llamarlas a deshoras, trato de no pegar gritos cuando me chuzan y me chuzan duro, porque no es una sacadita de sangre. Cuando a uno le hacen una de esas intravenosas en la muñeca, eso es de lo más doloroso que yo he sentido. O cuando a mí me alimentaron casi 20 días por el cuello nomás, yo no podía sino alimento intravenoso. Yo me ponía a rezar y a recordar los momentos buenos y a pedirle a mi Dios que me dejara avanzar. Y aquí estoy, llevo ya muchos años superando momentos difíciles, pero también la vida ha sido muy bonita conmigo, por eso la quiero tanto y por eso la agradezco tanto todos los días. Carlos, te hago una pregunta. ¿Crees que todas las cosas que te han pasado de salud han estado relacionadas con el estrés en algún momento laboral? Total. Yo creo que las 2 cosas. A mí se juntaron 2 cosas. Lo genético, porque lo genético sí es imborrable. Pero hay una forma en la que uno vive la vida y seguramente no la vive bien. Y uno no sabe escuchar el susurro del cuerpo, sino que uno escucha los gritos. Entonces ya cuando a uno le dice es que le dio un infarto, es que lo tienen que operar y dice, pero ¿cómo no me di cuenta? Entonces estos son procesos y uno tiene que ir viéndolos poco a poco, entendiéndolos y uno somatiza todo. Tengo por ahí en ese libro que estábamos comentando, al que has hecho referencia, Por otro camino,
Y es que en la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos. Así lo decía yo por ahí en las conferencias, porque en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Y yo tal vez fui uno de los mejores ejemplos de lo que no se debe hacer cuando no fui capaz de ver crecer mis hijos los primeros 10 años, dedicado al trabajo. A mí me da pena decirlo, pero yo en mis primeros 10 años en Bancolombia, yo saqué apenas un periodo de vacaciones y no fueron ni siquiera 15 días hábiles, fueron 15 días calendario. Yo las mieles del triunfo, las mieles de la alegría, las mieles de compartir, apenas las vine a ser consciente de ellas en forma y a disfrutarlas. Ya cuando renuncio al banco me encuentro con otra vida, una vida maravillosa y que estoy llevando, tal vez como lo dije, en realizar sueños aplazados. Carlos, y te hago una pregunta, ¿y crees que había una forma de igual ser presidente de Bancolombia con toda la responsabilidad que ello conlleva, pero asumiendo una actitud diferente hacia el trabajo que te hubiese permitido tener ese equilibrio? ¿Fue una actitud tuya o fue una necesidad para poder ocupar tu rol? Johnny, se juntan las dos cosas. Hay personas que trabajan de una manera más tranquila, otros más frescos. Yo no estoy diciendo que mala, claro, diferente, y saben llevar la vida y la llevan bien. Yo creía que no sacar vacaciones, que dormir poquito, que no tener tiempo para otras cosas diferentes de trabajar, pues era lo correcto y era la única forma de hacerlo. Si yo me devolviera en la vida y pusiera un retrovisor, no lo haría así. Sí mantendría el sentido de cuidado, de responsabilidad, porque hay cosas que uno son inevitables, pero sí le daría un manejo diferente y me daría tal vez menos pena, menos sentido de culpabilidad. Uno en esa época para pedir vacaciones o pedirle un permiso al jefe, pedir un crédito, uno hablaba en disminutivo. Jefe, ¿me podrán prestar 10 milloncitos? Jefe, ¿puedo salir 15 días? Fíjense que, y todavía lo hacemos. Pero yo cuando llego ya a la posición del banco, yo al contrario era feliz entusiasmando a la gente en esa búsqueda del equilibrio en la vida. Porque es que realmente ahí están las cosas. Uno es motor del otro. Y lo que yo no hice, para mí era el motor deseado para que otros hicieran. Váyase a acompañar a su señora, váyase a ver esto de su niña bailando, lleve a su hijo al colegio, no sé, tantas cosas que uno no hace por no darse cuenta, pero eso sí lo cambiaría necesariamente. Yo he hablado con muchas personas que tienen un rol o tuvieron un rol parecido al que tú tuviste en Bancolombia, ser presidente de una gran organización, y ellos hablan mucho de la soledad del poder. Y cuando uno está en el poder se siente solo. Y fíjate lo que me estás diciendo, tú querías que el resto tuviera equilibrio vida-trabajo, pero tú no tenías equilibrio vida-trabajo. ¿Cómo se trata esto? Pues la verdad, o sea, la soledad del poder es real. La soledad del poder es tan real que uno la siente y la padece. Pero también uno se va llenando de satisfacciones. Algo que a mí nunca se me olvida es cómo me despidieron en el banco. Hicieron todo con mi señora, los hijos. Yo llegué de El Salvador a la 1 de la mañana y yo quería sacar mis cajas con mis cositas, lo que cualquiera de nosotros guarda y pone en un escritorio. Y yo le dije a mi señor, no había podido dormir bien, y haber llegado a la 1 de la mañana, y le dije a mi señora como a las 5, ¿sabes qué? Me voy a ir para el banco de una vez. Voy a recoger esto y a sacarlo de una vez, aprovechar que no hay nadie, que no hay mucho tráfico de gente. Pero al fin y al cabo, pues en ese solo edificio habíamos 4.000 personas. Mi señora me cuenta después que casi me mata, que me dejó hacer esto, pero tuvo que llamar a esa hora a decirle se va a ir para el banco y va a dañar la sorpresa. Claro. No la dañé, pero cuando salí fue hermoso. Yo veo esos videos de toda la gente gritando, las cartas de personas muy conocidas, muy reconocidas y de personas absolutamente desconocidas que en algún momento de su vida se conectaron con lo que yo proponía y se conectaron conmigo. Esa es una de las palabras más bonitas que a mí me gusta, la palabra conexión. Cuando uno conecta personas, se conecta con la naturaleza, cuando uno se siente conectado. Por eso me gusta tanto el manifiesto de Isa, conexiones que inspiran. Y yo creo que cuando uno se conecta las cosas son diferentes. Yo tuve la oportunidad de hacerlo porque para mí la vida no ha sido de jerarquías, vuelvo y repito, ha sido de contacto con el otro. Entonces para mí era tan fácil sentarme como con la señora que barría y trapeaba y me la encontraba a las 6 de la mañana
y que ellas se me acercaran y me dijeran, oiga, yo sé lo que usted está proponiendo, calidez, cercanía, respeto e inclusión. Me lo decía la señora de los tintos y del aseo. Y muchas veces yo llegaba donde un vicepresidente, ni se la sabía, pero yo quería era lo que ella estaba diciendo. Entonces, por eso es tan importante también uno en las organizaciones y en la vida desarrollar su propio lenguaje. El lenguaje de los valores, de los principios, y sin miedo. Con y convicción. sin miedo, con convicción. Tú me dijiste en algún momento algo, creo que también está en el libro Por Otro Camino. Me decías, Johnny, cuando yo empecé a traer esta visión al banco, hubo personas que no estuvieron de acuerdo. Y tú intentaste de que se metieran en este barco, pero después les dijiste, los invito a que sean felices en otra parte. Claro que esa frase, eso es absolutamente cierto. A mí me gustan mucho las medallitas, las carticas, todo lo que no puedo comprar. Entonces una encuesta del banco saliendo me decían el 98.7% de los funcionarios del banco están comprometidos con usted, con su banca más humana y son felices en la institución. Yo dije, eso es lo máximo. Entonces me faltaba un 1.3 claro, que no logré convencer. Y entonces un día yendo al Instituto Disney me pasó eso, que era de la Universidad para el Servicio, que nos fuimos el presidente, vicepresidente, presidentes de filiales, señores, entidades rarísimos, yendo a hablar de servicios. Yo no sé por qué, pero como yo lo tenía involucrado en mi vida, entonces en alguna parte dice, mire, usted tiene que dar el propósito de llevar y de movilizar las personas hacia lo que usted cree que debe ser. Pero cuando eso no ocurre, hay que invitarlos a ser felices en otra parte. Y de ahí viene la frase, por eso no es ni capaz de apropiarme de ella. Eso es de Disney. Total. Carlos, quiero que me cuentes, ahorita hablamos de los saltos cuánticos en la vida. Hay muchas personas que creen que la vida es lineal, otras dicen que hay saltos cuánticos. Cuando una persona adquiere el éxito de alguna manera en lo que considera que es el éxito, otros dicen lo logró de la noche a la mañana sin ver de pronto todo el sacrificio de esa persona. Carlos fue una persona de saltos cuánticos en su vida. ¿Qué opinas de eso? Pues, Johnny, es una pregunta difícil. Yo digo saltos cuánticos en cuanto a resultados, pero no en cuanto a procesos. Yo me acuerdo que una vez estaba yo en una esquina esperando que cambiara el semáforo, me encontré con un profesor de la universidad y me dijo, Yepes, usted sí es muy de buenas, ahí vi que lo nombraron en el banco, inclusive era en el BIC, en esa época, yo estaba recién empezando allá, y tal vez ha sido las frases que más me han ofendido en la vida. Usted es que es muy de buenas. No, yo lo que soy bueno, y soy buena persona, y soy bueno para trabajar, y me gusta lo que hago, y me comprometo con lo que hago, y no le fallo a nadie, porque eso sí, no le fallo a nadie. Yo porque no tengo un patrimonio económico muy grande, tengo una buena casa, pero yo no soy de inversiones, yo no tengo plata por fuera, pero hoy tengo el patrimonio más importante y es el que me hace millonario y me diferencia de los demás, que es el patrimonio moral, que es el que yo he construido en las relaciones en la vida. Entonces, todo es un proceso. Yo nunca me imaginé, ni lo quise ser presidente. Es que es más, cuando me dijeron que yo iba a ser el presidente del banco, yo no quería ni aún en ese momento. ¿Por qué? Porque uno es ser humano y uno tiene temores y miedos. A uno no le enseñan sino a hablar de éxito, de amor, pero no de dolor, de fracaso. Y no lo hacemos ni en las familias, ni lo hacemos en el trabajo. Las empresas no hablan de fracasos, muy poquito. En general, no hablan de fracasos, ni de errores, ni de temores, ni de dolores. Aquí se habla de plata a la lata y para arriba, y somos los mejores, y las rentabilidades, y los accionistas dijeron, y la buena prensa. Pero lo más importante para uno es la credibilidad, la confianza. Y credibilidad y confianza se basan en el respeto. Cuando a mí después del amor, o de la palabra amor, lo que más me gusta es la palabra respeto. Porque cuando uno respeta las cosas de los demás, no roba, no es corrupto. Ahora que hoy escuchamos tantas cosas, cuando uno respeta la vida de las personas, pues sencillamente no mata. Ahora que escuchamos tantas cosas. Y tal vez la más importante aprendida en la mesa del comedor de mi casa, como lo comentábamos ahora, cuando uno respeta a las personas y la honra de las personas, no se la pasa hablando mal de ellas a toda hora. Es un proceso de construcción, de paso a paso. Uno no puede acelerar la vida para acumular. La vida le va dando a uno paso a paso esas oportunidades. Uno las aprovecha bien y el paso siguiente seguramente va a ser cuántico, pero para lograrlo tiene que ser uno muy cuidadoso y saber qué está haciendo.
Total, Carlos, y ya para terminar, un consejo que le puedas dar a todas las personas que nos siguen, que quieren echar para adelante, que quieren un mejor mañana, que están luchando todos los días por ser mejores personas, por ser mejores profesionales. ¿Cuáles serían esos principios del éxito y del desarrollo personal que podría dar Carlos Raúl? Johnny, esa debe haber sido la primera pregunta, porque es muy difícil dar recetas. Claro. Inclusive así como lo preguntas o lo dices, recetas para el éxito, porque empezamos con una dificultad. ¿Y qué es el éxito? Claro. O sea, ¿qué es el éxito para el uno, el éxito para el otro? Ken Robinson, que lo cito en el nuevo libro, en el capítulo de la educación, del valor de educar, era un educador irlandés. Él tiene un libro que se llama El Elemento, y es una crítica a los sistemas educativos. Y al final te lo resumo de esta manera. Él hace todo un esfuerzo por demostrar que grandes personas, grandes personalidades eran los peores estudiantes de colegio, y que en algún momento apareció un mentor, alguien que lo iluminó y lo ayudó a tener claridad en sus convicciones, pero también en sus aptitudes y en sus actitudes. Entonces uno, cuando es consciente de esa pasión, uno desarrolla esas otras cualidades como la inteligencia emocional, la empatía, que son tan importantes. Porque la empatía no es un tema de lástima y pobrecito y qué pesar, sino que la empatía es entender el sufrimiento del otro. Y cuando entendemos el sufrimiento del otro, nosotros nos movilizamos en la vida. Hay que estar preparados en todo, en lo básico, pero también en las emociones, en las conversaciones, en las convicciones, y al final estoy seguro que la alegría de hacer feliz a las personas y de servir no tiene precio, y para eso estamos. Carlos, muchísimas gracias por este espacio y espero que no sea la primera entrevista que nos das. Creo que podríamos hacer una entrevista de 2 horas, 3 horas seguidas. Sé que tienes compromisos, pero gracias y mil gracias por esta oportunidad. Pues Johnny, a ti muchísimas gracias, muchos éxitos. Gracias de todo corazón, porque te conozco desde hace muchos años, pero gracias por tener ese corazón, por esa forma de ver la vida, de querer transformar las personas positivamente en unos ambientes tan complejos, tan difíciles, pero no podemos desfallecer. Y para eso estamos y estamos juntos. Así que muchas gracias, muchos éxitos y vamos para adelante. Gracias, Carlos.